Yo para mi final había armado un pequeño juego de mesa en donde traté de colocar todo lo que vimos a lo largo de esta cursada intensiva. Hay un par de tarjetas. En el de la cruz puse diferentes modelos pedagógicos. Hay 2 modelos por carta. Y uno de preguntas. Como podemos ver, hay 2 daditos. Uno que me dice los números, los casilleritos que tengo que avanzar. Y otro que me dice qué tengo que hacer. Dar un ejemplo, un comodín, un cuadro sinóptico, contarle alguna experiencia o dibujar. Que este dadito lo voy a usar cuando me toque ese dadito arriba de la hoja. Vamos a empezar a jugar ahora. Voy a tirar mi dado y me cae en 3. 1, 2, 3. Vamos a tirar el dadito de nuevo. Y cayó en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enseñar. Cuando alguien enseña, debe saber transmitir una idea basada en su creencia o conveniencia. Señala el cambio a seguir, impone reglas bajo instrucciones precisas. Se transmiten experiencias o conocimientos de la manera en la que decida el que enseña y de la manera que quiera. Su objetivo es introducir conocimientos en el estudiante. 4. 1, 2, 3, 4. Teorías crítico-reproductivistas. Entienden a la educación como un instrumento de discriminación social, un factor de marginalidad. Tiene una idea de sociedad marcada por una división entre clases opuestas que se relacionan sobre la base de las condiciones de producción de la vida material. La educación es entendida como dependiente de la estructura social que genera la marginalidad y tiene como función reforzar la dominación y normalizar la marginalización. Es un factor reproductor de marginalidad social, cultural y escolar. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aprender. Es la adquisición de conocimientos y la fijación de datos y de información a nuestro cerebro. Obtener conocimiento a través del intelecto o de la experiencia. El aprendizaje a través de la experiencia o prisión requiere de práctica y mientras más se practica, más se aprende. Uno aprende a través del proceso de aprendizaje donde se modifican y adquieren habilidades, valores, destrezas, conductas, conocimientos, siempre para lograr una mejora de los mismos, mediante la observación, la experiencia, el razonamiento y el estudio. Por eso, cada individuo aprende constantemente. 3. 1, 2, 3. Pedagogía nueva. Entre 1920 y 1945 aproximadamente. Está basada en buscar la igualación social, aprender a aprender. Uno de los métodos era exploratorio y de juego. Preparaba al niño para que pueda aprender y respetar, desarrollar su personalidad y formar su carácter, a través del trabajo manual, espiritual y de cooperación y coeducación, la preparación del futuro ciudadano, a través de materiales didácticos y de libre movimiento. Materiales didácticos puede ser una pelota o un afiche, y de libre movimiento porque podían moverse libremente. Ejemplo, podían ir al patio o a una biblioteca.
El rol del docente-alumno era desarrollar una relación afectiva con el docente, participar y cooperar en las clases. Pueden dar opiniones. El espacio de trabajo era más didáctico. En la escuela había diferencias individuales relacionadas con el desempeño cognitivo y la apropiación del saber, contacto con la naturaleza, y el método era semidirecto y exploratorio. El objetivo de la educación era ajustar y adaptar a los individuos a la sociedad y corregir a la marginalidad. Los marginados eran los que no se integraban a un grupo. Era el rechazado, tanto por los alumnos como por el profesor. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Demandas emergentes. Lo que quiere decir es que a través de los años surgen nuevas demandas o problemáticas de las cuales la escuela sola no es suficiente para poder tratarlas. Un ejemplo puede ser la pobreza o la situación económica desfavorable que repercute en el nivel de enseñanza o contenidos que se enseña, ya que si un niño o adolescente no tiene recursos para poder comer y la escuela no se hace cargo de eso, se enseñaría menos contenido para poder priorizar este tipo de demandas. Para ello, la importancia de crear nuevos tipos de políticas públicas que ayuden a abordar los distintos tipos de demandas emergentes. Nosotros habíamos hecho una pasantía en la escuela número 59 en donde se veía mucho esto. Al finalizar la clase, cuando tocaba el timbre, nos quedábamos con las maestras esperando, y a las 6:15 se armaba en la fila de la cocina, una fila larga, en donde varios chicos se paraban en la puerta a esperar al portero, que el portero les daba una bolsita de pan que sobraban para que ellos se pudieran llevar a su casa. Uno, 2, 3. Educación. La educación es el proceso por el cual una determinada educación o sociedad produce y distribuye saberes de los que se apropian sus miembros. La educación es un fenómeno necesario e inherente a toda la humanidad que posibilita tanto el crecimiento individual como la producción social y cultural. Hay dos tipos de educación: educación formal y educación no formal. La educación formal son procesos educativos realizados en instituciones escolares, secundarias, primarias y terciarios. Y educación no formal son procesos educativos que no se brindan en escuelas. Ejemplo, capacitaciones, educación de adultos, un CEF, etc. 2. 1, 2. Trabajo en red. El trabajo en red consistía en la articulación de distintos tipos de instituciones para poder abordar las nuevas demandas emergentes. Es un trabajo en conjunto que ayuda a realizar diferentes tareas o funciones para poder luchar contra la desigualdad social. Muchas veces la diferencia de clases se ve marcada en los niveles de enseñanza y aprendizaje. Un ejemplo puede ser cuando encontramos a los niños y adolescentes de clase social baja, los cuales tienen problemas económicos y muchas veces no tienen para comer. Es ahí donde la institución es como un comedor o un merendero, entra en juego para poder controlar esta demanda y de esta manera trabajar en conjunto con la escuela, ya que la misma solo se ocupa su tiempo en educación y no en ocuparse de los niños que tienen para comer. Para eso es importante este trabajo en red, ya que todas las partes son importantes y se pueden suplementar. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Caímos en una crucecita. Dice modelo pedagógico conductista. Podemos decir que este modelo fue entre 1849 y 1836 en el siglo XX. Podemos decir que el docente-alumno eran intermediarios. El alumno solamente memorizaba y repetía técnicas. El conocimiento requería del estado inicial del alumno, los conocimientos previos y los esquemas de conocimientos. Se trataba de aprender haciendo. El conocimiento era inversión económica de la educación.
¿Cómo era este conocimiento? A través de procedimientos experimentales y resolución de problemas. Preparaban al alumno para que el sujeto pueda establecer cambios en la conducta. Uno, dos, tres. Tenemos que retroceder lo que diga el dadito. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teorías no críticas. Las teorías no críticas entienden que la educación es un instrumento de igualación social, por lo tanto supera a la marginalidad. Es decir, que la sociedad va a ser transformada por la educación, va a reforzar los lazos sociales y va a promover la cohesión y garantizar la interacción de todos los individuos al cuerpo social. Constructivismo. El constructivismo se basa en que el alumno es el verdadero protagonista de su aprendizaje, teniendo él mismo un papel activo en el que no solo reproduce los contenidos facilitándolo para el docente, sino que además es el constructor y productor de sus propios conocimientos. El hacer partícipe al alumno dentro del proceso de investigador de su propio conocimiento se convierte en un indagador de su propia práctica y se vuelve reflexión y crítico, por lo que el aprendizaje se construye por la relación que se da a uno mismo, en el entorno y o los demás. La construcción del conocimiento será el resultado de la interacción entre la construcción individual y la construcción social del conocimiento. El objetivo que tenía el profesor era muy claro: debía guiar, orientar, mediar para que el estudiante penetre en el mundo de la cultura sistematizada, pero a partir de sus saberes propios. El papel del alumno era un protagonista activo, poseedor de conocimientos sobre los cuales tendrá que construir nuevos saberes a través de la experiencia. Es capaz de aprender por sí mismo. Solo habrá aprendizaje propio cuando él trate de aprender y se logre relacionarlo de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. 5. 1, 2, 3, 4, 5.